Bienvenidos nuevamente a otra clase de Ciencias Sociales. Hoy estaremos hablando de la Edad Media. La Edad Media se constituye en un periodo de tiempo que va a tener una duración aproximada de mil años. Sin embargo, la historia generalmente la caracteriza como una época de oscurantismo, debido a que durante esa época generalmente se dice que no ha habido ningún tipo de avance científico, pues se manejaba una ideología bastante teocentrista. Sin embargo, la Edad Media sí ha sido muy importante para el desarrollo de la humanidad, pues se constituye no solamente en un paso de la Edad Antigua a la Edad moderna, sino que llega a ser un espacio de tiempo fundamental para que nosotros podamos en realidad ver el inicio de la época renacentista. Durante la Edad Media sí ha habido varios adelantos científicos que en lo posterior, durante la Edad Media, nos van a permitir incursionarnos en la navegación, como por ejemplo la brújula, que va a ser un invento fundamental para que durante la Edad Media o al inicio de la Edad Media se dé el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492. La Edad Media comprende desde la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo hasta la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453 y tuvo una duración de 10 siglos. Generalmente los historiadores suelen dividir a la Edad Media en dos etapas: una alta Edad Media y una baja Edad Media. Durante la Alta Edad Media, la misma puede ser situada entre la caída del Imperio Romano, que es en el año 476, y la llamada evolución marítima o urbana, que comienza en el siglo XI y que tiene su plenitud en el siglo XII y hasta el siglo XIII. Como ya podemos ver, durante esta edad empiezan los adelantos en cuestión de navegación. La Edad Media Baja generalmente comprende desde el siglo XI hasta la caída de Constantinopla por los turcos en el año 1453. Esa es la división de la Edad Media. Encontramos una Edad Media alta y una Edad Media baja. Ahora vamos a hablar de la caída del Imperio Romano de Occidente. A la muerte del emperador Teodosio, el Imperio Romano queda dividido entre sus dos hijos. La Roma oriental se la atribuye a Arcadio y la Roma occidental va a ser para Honorio. Este momento marca una total separación del Imperio Romano y una separación muy marcada del Imperio Romano de Oriente y del Imperio Romano occidental. Mientras el Imperio Romano occidental, a mando de Honorio, logra desintegrarse después, pocos años después de la división romana, el Imperio Romano oriental, al mando de Arcadio, va a sobrevivir todavía unos 1000 años más. Ustedes están viendo en imagen a Teodosio el Grande, quien logra dividir Roma para sus dos hijos. En la parte superior tenemos a Arcadio, quien se encarga de la Roma oriental, y en la parte inferior tenemos a Honorio, quien se encarga de gobernar la Roma occidental. La Roma gobernada por Arcadio será la que se va a preservar durante 1000 años más, y la Roma gobernada por Honorio será la que va a desestructurarse totalmente. En imagen estamos viendo la división del Imperio Romano. Geográficamente estaba dividido de la siguiente forma: Roma occidental y Roma oriental. La capital de Roma occidental va a ser la propia Roma y la capital de la Roma oriental va a ser Constantinopla, que le debe el nombre precisamente al emperador Constantino. Pero ¿cuáles han sido las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente? Bueno, en realidad las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente han sido tanto internas como externas. Ha tenido intervención de diversos factores, ya sean internos como ser externos. En el caso de los factores internos que han intervenido en la caída del Imperio Romano Occidental a mando de Honorio, podemos citar que, por ejemplo, los emperadores que han sucedido a Augusto precisamente no han sido muy aptos,
para ejercer sus funciones de gobernación, y en la mayoría de los casos han sido despóticos y entregados a los más desenfrenados placeres. No le han dedicado el tiempo suficiente a gobernar de una forma óptima, y vamos a decir que la Roma occidental no ha tenido los emperadores que se merecía. Otro de los factores preponderantes para la caída del Imperio Romano Occidental precisamente ha sido de que tras los gobiernos de los Antonios, la cosa pública va a estar a la merced de los militares y va a reinar el caos y la anarquía en la Roma Occidental. Otro de los factores que ha ocurrido para que el Imperio Romano de Occidente llegue a su fin fue que el poder militar empieza a relajar sus costumbres castrenses. El ejército de la Roma occidental empieza a perder fuerza, se vuelve blandengue. Otro de los factores importantes para la caída del Imperio Romano occidental ha sido que el Senado ha perdido todo su poder. Por lo cual, recordemos que el Senado en realidad se constituye a la representación del pueblo, y el pueblo llega a perder todos sus derechos y ya no participa en el gobierno de la Roma occidental. Otra de las causas fue que el imperio fue perdiendo sus fuerzas a consecuencia de la falta de integración. Las continuas guerras internas provocaron una notable disminución de la producción agrícola. Asimismo, disminuyó la actividad comercial. Como hemos podido ver, estos son los factores internos que van a dar como resultado la desintegración de la Roma occidental y la caída de la Roma occidental a mano de los bárbaros. Ahora hablaremos de las causas externas. Ya teníamos una Roma bastante debilitada, con gobiernos de emperadores que no tenían un carácter suficiente para gobernar o que no tenían en realidad el interés de sacar adelante el Imperio Romano Occidental. Teníamos una Roma bastante debilitada en cuanto a su ejército, que ahora era blandengue. Teníamos una Roma económicamente debilitada debido a que el comercio había reducido en lo máximo. Y todas estas causas internas también han sido factores muy importantes para la caída del Imperio Romano. Sin embargo, también ha habido causas externas que han sido causas también decisivas para que el Imperio Romano de Honorio logre desestructurarse definitivamente. Entre las causas externas tenemos, por ejemplo, las invasiones de los pueblos bárbaros a principios del siglo II, que de inicio han sido pacíficas, pero que poco a poco, ya en el siglo V, empiezan a volverse bastante violentas. Los bárbaros eran principalmente los extranjeros. Generalmente los romanos conocían como bárbaros a los extranjeros. Podemos decir que el Imperio Romano de Occidente cayó por su propia debilidad constitucional y por la falta de coerción interna. Hechos que se vieron agravados por el ataque frontal de los pueblos bárbaros. ¿Pero quiénes serán los bárbaros? Los romanos llamaron bárbaros a todos aquellos pueblos que no formaban parte del imperio. El mundo bárbaro prácticamente rodeaba todo el imperio. En resumen, bárbaro se conocía a aquella persona que no era parte del Imperio Romano. Bárbaro era conocido como todo extranjero. Toda persona que no había nacido dentro del Imperio Romano era considerado como bárbaro. Y los bárbaros rodeaban en realidad todo el Imperio Occidental. En Europa estaban situados más allá del límite formado por el Rin y el Danubio. En Asia, al oriente del Tigris. En África, a partir de la zona desértica que circunda la costa del Mediterráneo. Los pueblos situados al oriente del imperio eran muy variados. Teníamos a los germanos, los eslavos o indoeuropeos, los lituanos y los hunos. Como ustedes pueden ver en imagen, tenemos el uniforme de guerra que utilizaban los pueblos bárbaros. En imagen estamos viendo la ubicación geográfica de estos pueblos bárbaros. Como ustedes ven, el Imperio Romano se divide en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, y las principales invasiones de extranjeros se van a dar
durante esta época en el Imperio Romano de Occidente, con los anglos, los anglosajones, los francos, los vándalos, ostrogodos, visigodos, etcétera, etcétera. Todas estas invasiones bárbaras van a debilitar bastante el Imperio Romano de Occidente y en lo posterior van a desestructurar completamente, apropiándose del territorio geográfico que ocupaban con anterioridad Roma Occidental. En imagen estamos viendo la división geográfica tras la caída de la Roma Occidental. Tenemos el reino de los ostrogodos, los lombardos, los francos. Aquí también ubicamos los ríos sobre los cuales se han asentado las primeras comunidades de bárbaros. Está el río Rin. Y podemos ubicar también que encontramos en el oriente al reino de los suevos, otra comunidad bárbara, y también al reino de los vándalos en la África. Entonces, esa ha sido la división geográfica de la ocupación de los bárbaros dentro de la Roma occidental. Cuando la Roma occidental va a caer, todos estos pueblos bárbaros van a ocupar geográficamente el territorio que antes le pertenecía a la Roma occidental. Sin embargo, la Roma oriental todavía se va a preservar. Los germanos. Los germanos eran un pueblo que contrastaba mucho con el Imperio Romano. En el aspecto físico, los germanos eran altos, de ojos azules y de cabellos rubios. Se dedicaban principalmente a la agricultura y al pastoreo, y casi no practicaban actividades comerciales. Producían únicamente para el consumo sin generar excedente que lleve a la práctica del comercio. Su organización política era simple, pues estaban reunidos en tribus, y cada tribu tenía su líder. Ellos no poseían ciudades y tampoco conocían la escritura. Y los germanos llegan a tener la fama de ser comunidades humanas bastante belicosas. Dentro de los germanos vamos a encontrar las tribus. Por un lado estaba la teutónica y por el otro estaba la tribu gótica. La teutónica a su vez estaba conformada por los francos, los sajones, los alamanes, y los alemanes a su vez estaban conformados por los suevos y los lombardos. La tribu de los germanos gótica estaba conformada por los visigodos, los ostrogodos y los vándalos. Como hemos podido ver, los germanos en realidad van a ser las principales comunidades humanas de bárbaros que van a ocupar la Roma occidental. Los ostrogodos, los visigodos, los lombardos pertenecían a los germanos. El Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es el nombre con el que se conoce a la Roma de Oriente. También es conocido como el Imperio Griego, pues las prácticas que se tenían en esta extensión geográfica eran herencia de la cultura griega. Podemos ver en imagen el Imperio Bizantino y la ocupación precisamente de los bárbaros del Imperio Occidental. Cómo es que se estructura el reino de los ostrogodos, de los alamanes, de los francos, de los visigodos, etcétera, etcétera, etcétera. Antecedentes. El Imperio Romano de Oriente surge de la división de Roma por parte de Teodosio el Grande, como ya hemos revisado al inicio. Por tanto, se puede decir que el nacimiento del Imperio Bizantino data del año 395. Es el resultado del Imperio Romano reformado. El Imperio Bizantino siempre va a añorar y reestructurar la Roma que existía antes de la división que realizó Teodosio el Grande y antes de la caída del Imperio Romano Occidental. La mayor parte de sus habitantes era de cultura y de lengua griega. Los bizantinos mantuvieron las reformas y las leyes romanas. Aunque la mayor parte de los emperadores del Imperio Bizantino o Imperio Oriental fueron mediocres, el imperio se mantuvo durante casi un milenio, gracias a su situación geográfica y a las ventajas que esta situación le daba en cuanto a el comercio. Uno de los reinados más importantes del Imperio Bizantino va a ser el reinado de Justiniano. Justiniano gobernó durante casi 4 décadas y es la mayor época de apogeo del Imperio Bizantino.
Gobernó desde el año 527 hasta el año 565. Él llega a ser emperador a la edad de los 35 años. Justiniano fue un emperador que tuvo una esmerada educación latina, amaba el arte y la arquitectura, era ambicioso, despótico y además era conocido por los cambios en cuanto a su estado de ánimo súbitos que él tenía. Durante su reinado, Justiniano se vio envuelto en varias guerras, ya sean defensivas como ofensivas o de conquista para ir reestructurando lo que era antes el Imperio Romano. Y es que Justiniano tenía una visión muy grande y era la de la reestructuración del Imperio Romano. Unificar Imperio Romano Occidental, que ahora ya estaba ocupado por los bárbaros, y el Imperio Romano Oriental. Él quería conquistar o desalojar a los bárbaros de la extensión geográfica en la que se constituía anteriormente el Imperio Romano Occidental. Las guerras que él mantuvo han sido defensivas. Cuando él asume el mandato, en realidad, cuando él asume el mandato, se encuentra en que Roma Oriental estaba manteniendo una guerra con los persas. Entonces, lo primero que él hace es firmar un acuerdo de paz con los persas y así darle fin a esta guerra. Y también él va a mantener guerras ofensivas y generalmente el objetivo de estas guerras era la restitución del Imperio Romano. Bueno, muchas gracias. Esa es la clase del día de hoy y nos vemos hasta una próxima ocasión.